para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Dificultades y Esperanza. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de los Hechos capítulo 14 versículo 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en Los Hechos de los Apóstoles, página 295. Pablo no perdía ninguna oportunidad de hablar del Salvador o ayudar a los que estaban en dificultad. Iba de lugar en lugar predicando el Evangelio de Cristo y estableciendo iglesias. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados oyentes, hermanos, tengan todos ustedes muy feliz sábado. Demos gracias a Dios por todas sus bendiciones y en especial porque podemos estudiar su santa palabra. Vamos a enfocarnos en la lección de esta semana e iniciaremos con el día domingo, cuyo título es El resultado de la fe. La pregunta A del día domingo dice lo siguiente. Después de que los discípulos fueron obligados a huir de Iconio debido a la persecución por su fe, que encontraron en Listra. Vamos primero a ubicar y conocer la ciudad de Listra. Les recomiendo que agarremos nuevamente un mapa para encontrar esta ciudad. La misma se ubicaba al sur de las localidades que hemos estudiado anteriormente, donde habían ido los apóstoles, y estaba en la región de Licaonia. Listra había sido convertida en colonia romana por Augusto y era una ciudad muy rica en cultura. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente. Expulsados de Iconio por la persecución, los apóstoles fueron a Listra y Derbe, en Licaonia. Estas ciudades estaban habitadas mayormente por gente pagana y supersticiosa. Pero había entre ellos algunos que estaban dispuestos a oír y a aceptar el mensaje evangélico. En estos lugares y en la campiña circundante decidieron trabajar los apóstoles, esperando evitar el prejuicio y la persecución de los judíos. En Listra no había sinagoga judía, aunque vivían en la ciudad unos pocos judíos. Muchos de los habitantes de Listra adoraban en un templo dedicado a Júpiter. Cuando Pablo y Bernabé aparecieron en la ciudad y reunieron a los listrenses, les explicaron las verdades sencillas del Evangelio. Y muchos trataron de relacionar estas doctrinas con su propia creencia supersticiosa en el culto de Júpiter. Esto entonces fue el panorama, ¿verdad?, que había en la ciudad de Listra cuando llegaron los apóstoles. Y además, el relato bíblico nos cuenta que un día que los apóstoles estaban predicando a esta multitud, encontraron un hombre que se hallaba sentado escuchando, el cual estaba imposibilitado de sus pies. Era cojo desde el vientre de su madre y jamás había andado, nos dice entonces la Escritura. Es interesante ver cómo Lucas, ¿verdad?, que era médico, detalla o describe la imposibilidad física de este hombre. La pregunta B nos dice lo siguiente. Mientras el hombre escuchaba a Pablo hablar, ¿qué observó el apóstol sobre él y qué sucedió como resultado?
Hechos 14, 9 y 10 nos dice así: Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Sin duda que la fe del cojo se reflejó en su rostro, porque Pablo la reconoció y entendió que era un hombre que, una vez curado, iba a ser una prueba viviente para el pueblo de Listra. Segunda cosa muy importante, este hombre tenía fe. Recordemos que la fe era y es un requisito previo para cualquier milagro. Jesús exigía a aquellos por quienes realizaba sus milagros fe. Si ustedes leen algunos pasajes como Mateo 9:22 o Marcos 9:23, Jesús dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. O ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. En estos casos, como en el paralítico del cual trata el relato de hoy, vemos a esta virtud o esta cualidad que es la fe. Y también identificamos que existió primero una restauración espiritual, que fue luego seguida por una restauración física. La nota nos dice: mientras Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y afligidos, vio entre los oyentes a un lisiado, cuyos ojos estaban fijos en él, y que recibía y creía sus palabras. El corazón de Pablo se conmovió de simpatía hacia el hombre afligido, en quien discernía a uno que tenía fe para ser sano. En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera de pie. Hasta entonces, el enfermo no había podido más que sentarse, pero ahora obedeció instantáneamente a la orden de Pablo y por primera vez en su vida se puso de pie. Al ejercer así su fe, recibió fuerzas. Entonces, apreciados hermanos, ¿qué lecciones podemos obtener de esta historia relatada en el libro de los Hechos? Primera cosa, hermanos, la fe es poder. La fe puede sobrellevar las pruebas, resistir las tentaciones, mantenerse firme ante los desengaños. Por la fe en Jesús somos transformados y somos salvados. El espíritu de profecía nos dice: ¿hay algo que el agente humano no pueda hacer cuando por la fe se aferra del poder divino? Entonces, pidamos: Señor, aumentanos la fe, danos este maravilloso poder. Y en segundo lugar, aprendemos que debemos, como nos decía la primera nota, estar siempre listos para aliviar los sufrimientos y ayudar a los que están en necesidad. La sierva del Señor nos dice que se puede realizar mucho bien, iluminando a todas las personas con quienes nos ponemos en contacto, no solo para curar a los enfermos, sino también para prevenir la enfermedad y el sufrimiento. Este mundo es un vasto lazareto, es un hospital gigante, y nosotros, así como los apóstoles en aquella época, tenemos un rol que desempeñar en relación a los necesitados y a los que padecen de diversas dolencias. Que el Señor nos ayude y bendiga, es mi deseo y oración. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. En el día lunes tenemos un título que nos dice: toda la gloria para Dios. ¿Cómo reaccionaron los listrenses al milagro que vieron? Leemos en Hechos 14, del 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hermanos, qué difícil es hacer entender que Dios es el único que puede hacer milagros en esta tierra. Más allá de que haya engaños del enemigo,
pero sabemos que Dios es el único que puede hacer milagros. O sea, en ese momento en que Pablo le dio vida a las piernas de aquel paralítico enfermo de los pies, dice que nunca había caminado, fue Dios el que actuó, fue Dios el que le dio la fuerza, el poder en la palabra para que aquel cojo de nacimiento pudiera caminar. Pero la tendencia fue de esa gente pagana a pensar que los dioses de ellos habían hecho esos milagros y que tanto Pablo como Bernabé eran esos dioses en forma de hombres, porque los dioses de ellos, ¿cómo eran? Seguramente de madera o de piedra. Y por ahí iba la cosa. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron su voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. ¿Qué cosa? Creyeron que Pablo era Mercurio porque era el que llevaba la palabra, fervoroso y activo, y era elocuente en sus palabras de amonestación y exhortación. Y por eso se creyeron que los dioses de ellos habían descendido a la tierra. Hasta este momento todavía los apóstoles no se habían dado cuenta de lo que estaban viviendo, de lo que ellos estaban creyendo. Pero después vieron una prueba muy fuerte, que ellos tuvieron que mantener firme el estandarte de Dios. Dice la segunda pregunta: ¿qué revela que los apóstoles se mantuvieron firmes en dar toda la gloria a Cristo? Del 14 al 18 leemos: cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así fue que Dios siempre se manifestó a la humanidad. Los apóstoles sintieron, ¿cómo diríamos? Sintieron un dolor por eso que estaba pasando, hermanos. Estaban queriendo mostrar ellos a Cristo y la gente lo malinterpretaba. Entonces era una costumbre rasgar las vestiduras y mostrar de que eran hombres como cualquier otro. Nosotros somos semejantes a ustedes. No tenemos esos poderes que ustedes piensan. El poder viene de Dios. Él es el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que hay. Y todo lo que ustedes disfrutan lo dio Él. Las cosechas, la vida, la salud, la alegría, todo lo da Dios. Eso querían ellos hacer entender, pero fue imposible. Cuando las personas están cegadas, no entienden que Dios es el todo para todos. Así que, tristemente, ellos siguieron con la suya, con su idea de glorificar a los dioses que tenían. Ansiosos de mostrar su gratitud, persuadieron al sacerdote de Júpiter que honrara a los apóstoles, y él, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con todo el pueblo sacrificar. Pablo y Bernabé, que dice que habían buscado recogimiento y descanso, ellos no estaban en ese momento en el lugar, no estaban enterados de los preparativos, pero pronto, sin embargo, les llamó la atención el sonido de la música y el vocerío entusiasta de una gran multitud que había venido a la casa donde ellos se alojaban. Cuando los apóstoles descubrieron la casa de esta visita y su acompañante excitación, rotas sus ropas se levantaron al gentío dando voces con la esperanza de evitar que siguieran con sus planes. No obstante la categórica negación de los apóstoles de que ellos fueran divinos, y no obstante los esfuerzos de Pablo por dirigir la mente de la gente al verdadero Dios como el único objeto digno de adoración, fue casi imposible disuadir a los paganos de su intención de ofrecer sacrificio. Habían creído tan firmemente que estos hombres eran en verdad dioses, y era tan grande su entusiasmo que estaban poco dispuestos a reconocer su error. Solo después de pasado un buen rato, algunos entendieron
de que a quien había que adorar era a Dios. Costó muchísimo todo eso. Solo después de mucha persuasión de parte de Pablo y de explicar cuidadosamente su misión y la de Bernabé como representantes del Dios del cielo y de su Hijo, el gran Salvador, el pueblo fue persuadido a abandonar su propósito. No fue fácil todo eso. Gracias que ellos dieron la gloria al Dios verdadero, a lo que ellos habían venido a testificar. Hermanos, es muy difícil, muchas veces pasan estas cosas. Y cuando sucede un milagro, que nosotros sabemos quién lo hace, difícilmente podemos explicar que es Dios. Lo primero que piensa la gente es que es cualquier otra cosa. Tenemos que mantenernos firmes. Los escritos que están en los Hechos de los Apóstoles fueron hermanos nuestros que pasaron por ese momento. El momento que vivimos nosotros hoy es para testificar del Dios vivo y de que toda la gloria sea para Él. Que así sea. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 perteneciente al día martes 29 de junio, cuyo subtítulo es Arrastrados por rumores maliciosos. La pregunta A nos dice: explica lo que impidió que las mentes del pueblo de Listra aceptaran el Evangelio y cómo cambió su actitud. En el libro de Hechos capítulo 14, versículo 19 nos dice: entonces vinieron ciertos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Nos dice la primera nota del día martes: los judíos opositores de Antioquía, por cuya influencia los apóstoles fueron expulsados de ese distrito, se unieron a ciertos judíos de Iconio y siguieron la pista a los apóstoles. El milagro realizado en el Lisiado y su efecto en los que lo presenciaron despertó su envidia y les llevó a ir a la escena de la labor de los apóstoles y a poner su falsa versión en la obra. Ellos negaron que Dios tuviera parte alguna en ella y afirmaron que fue realizada a través de los demonios a los que estos hombres servían. La misma clase había acusado anteriormente a Salvador de expulsar a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Lo habían denunciado como un engañador y ahora dirigían la misma ira irrazonable sobre sus apóstoles. Por medio de las falsedades inspiraron en el pueblo de Listra la amargura de espíritu con la que ellos mismos actuaban. Afirmaban conocer al fondo la historia y la fe de Pablo y Bernabé y tergiversaron tanto sus caracteres y su obra, que estos paganos, que habían estado dispuestos a adorar a los apóstoles como seres divinos, los consideraba ahora peores que los asesinos, y que quien los eliminara del mundo prestaría un buen servicio a Dios y a la humanidad. En la mente de esa gente se estaba formando el primer concepto de la fe en el Dios verdadero, así como del culto y honor que se le debe rendir. Pero mientras escuchaban a Pablo, Satanás estaba incitando a los judíos incrédulos de otras ciudades a que siguiesen a Pablo para destruir la buena obra hecha por él. El asombro y la admiración de la gente se transformó en odio. Primeros escritos, página 203. Pronto fueron cumplidos los criminales designios de los enemigos del Evangelio. Entregándose la influencia del mal, los listrenses quedaron poseídos de una furia satánica y echando mano a Pablo, le apedrearon. Los Hechos de los Apóstoles, página 149. Entonces vemos que lo que impidió a las mentes del pueblo de Listra a aceptar el Evangelio fueron los judíos envidiosos que presentaron una falsa acusación contra los discípulos, aprovechando el chasco de la gente de Listra. Ellos cambiaron su actitud. Al ser personas supersticiosas, fueron inducidos fácilmente por estas mentes satánicas. Así, hermanos, también funciona el chisme hoy en día. Tengamos cuidado de aquellas personas que, aún siendo parte de la fe, lamentablemente son sometidas por Satanás a causa de su envidia y terminan dando un falso argumento contra hermanos que tienen el buen deseo de servir a Dios, arruinando su imagen en la iglesia y posiblemente arruinando su futuro en la obra.
privando a las personas de un obrero, un predicador o un buen soldado dispuesto a servir a Dios. Tengamos cuidado con esto, oremos mucho para poder encontrarnos siempre del lado de los perseguidos y no de los perseguidores. Que tengan un buen sábado. Amén. Muy buen día, Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a hacer un análisis del tópico del día miércoles titulado Milagrosamente fortalecido. La consigna A nos dice, según lo demuestra la forma en que los listrenses se volvieron contra Pablo, ¿qué predijo Jesús a su pueblo con antelación? Esta es una pregunta muy interesante porque lo que estaban sufriendo los discípulos no era una novedad, estaban advertidos. Y por supuesto el Señor los preparaba y los capacitaba para poder enfrentar estas situaciones. Leemos en Juan capítulo 16, versículo 1 al 3 y el verso 4, la primera parte de lo que Jesús les había predicho. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Os harán esto porque no han conocido al Padre, ni me conocen a mí. Os digo esto para que cuando llegue esa hora os acordéis que ya os lo había dicho. Interesante. Entonces, considerando esta consigna, vemos la condición real de los apóstoles, de los que estaban llevando adelante el Evangelio de Cristo. Entonces entendemos de que el Señor tenía un propósito con sus hijos, con su iglesia, pero esto implicaba también un sufrimiento. Entonces, vemos que existirá dos clases de personas, ¿no? Vemos de que están aquellas que crean falsedades y las hacen circular, y las que, cegadas por Satanás, reciben esos informes como si fuesen verdaderos. Entonces, Satanás busca con este plan tergiversar y destruir los mensajes de advertencia al mundo. Bueno, recordemos, la obra de los apóstoles comenzaba en las sinagogas de los judíos, en donde ellos iban a predicar la palabra de Dios. Y como vimos, ellos predicaron en sábado, pero es interesante entender de que dentro del plan del enemigo está el hecho de que las personas no comprendan este mensaje de advertencia, ¿no? Entonces, esto es lo que también nos habla la nota. Dios ha enviado un mensaje de advertencia al mundo, mientras una clase crea las falsedades y las hace circular, otra clase está tan cegada por los engaños de Satanás que las recibe como palabras de verdad. Están en las garras del archienemigo, mientras se halagan a sí mismos de que son los hijos de Dios. Entonces dice el texto, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este texto también es muy importante porque también es una advertencia para nosotros hoy. Así como el Señor dejó advertido de que los apóstoles, los discípulos fieles iban a pasar persecución y hasta el punto de ser muertos por causa de la verdad, también hay una advertencia para aquellos que no creen en la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Qué significa esto? Da a entenderse como que si Dios también utilizara el mal para cegar a los pecadores, pero no es esto lo que la Biblia está queriendo decir. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de discernir, la capacidad de elegir aquellos hombres, aquella multitud que se fue contra
los discípulos, los apóstoles, ellos habían escuchado la verdad, la habían comprendido, pero después se dejaron llevar por las falsedades que circularon. Ahora ellos se entregaron finalmente en las manos del enemigo al tomar la decisión de descreer la verdad que los discípulos ya les venían enseñando. Aquí vemos el problema entonces. La Biblia dice esto, pero fueron ellos los que finalmente creyeron en la mentira. ¿Y cómo hizo el Señor para fortalecer milagrosamente a Pablo, tanto física como espiritualmente, en su extrema y dolorosa prueba en Listra? Bueno, entendemos de que quienes apedrearon a Pablo pensaron que ya estaba muerto y lo arrojaron fuera de la ciudad. Cuando los discípulos fueron a verlo, milagrosamente Pablo se levantó fortalecido por el Señor y volvió a entrar en la ciudad. ¡Qué hermoso! Y cómo usó también el apóstol Pablo para fortalecer a los nuevos creyentes allí. La restauración milagrosa de Pablo y su buen testimonio fortalecieron a los nuevos conversos. Entonces, Dios nos ayude. Vemos el milagro realizado en la vida del apóstol Pablo y que sea testimonio también para nosotros hasta hoy. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día jueves 1 de julio, que lleva por subtítulo Cuidado por los creyentes. La pregunta A nos dice, ¿qué revela el espíritu perdonador de Pablo? Nos cita Hechos capítulo 14, versículo 21, última parte, y el 22, que nos dice, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos ver que Pablo y Bernabé habían sido expulsados de estas ciudades. Ellos habían tenido que abandonar estas ciudades porque habían sido perseguidos en aquel lugar, ¿no? Pero después de un tiempo, ellos no abandonaron a las personas que estaban allí, ¿no? A las personas que habían aceptado el evangelio en aquellos lugares. Sino que después de un tiempo ellos volvieron a estas ciudades para exhortarles, dice, que permaneciesen en la fe y animar los ánimos, animar los espíritus, el alma de las personas, de los hermanos que habían aceptado al Señor en aquellos lugares. Nos dice una partecita de la nota, y así, sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La pregunta B nos dice, ¿qué podemos aprender del método de trabajo de los apóstoles? Y nos cita Hechos, capítulo 14, versículo 23 al 28. Y allí nos dice el versículo 23, y cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Una partecita de la nota nos dice, los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo organizados en iglesias. Entonces, ¿cuál era el trabajo, el método de trabajo de los apóstoles? Dice que llegado el momento, llegado a su debido tiempo, dice que las personas que aceptaban en una ciudad el evangelio eran organizados en iglesias. Nos sigue diciendo, se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces se los organizaba como iglesia y de esta manera se llevaba adelante el mensaje de una manera más eficiente, de una manera más organizada, en la cual los miembros, los discípulos, los miembros de aquella iglesia, cooperaban entre sí para llevar el mensaje adelante. Pablo, a pesar de esto, no se olvidaba de estas iglesias, nos sigue diciendo la nota. Y Pablo no olvidaba las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente, por pequeño que fuese el grupo. Era, no obstante, objeto de su constante solicitud. Entonces, aquí
estudiamos el cuidado por los creyentes. Que Dios nos ayude y que con la gracia de Dios siempre estemos velando por las personas a quienes nosotros les llevamos el mensaje. Podamos tomar ejemplo de Pablo y Bernabé y podamos estar siempre orando y velando por ellos. Que la gracia y las bendiciones de Dios nos acompañen. Amén. Bien, llegamos al final de la lección de esta semana y vamos a hacer una pequeña conclusión de todo lo que hemos estudiado. Primer punto. Cuando Pablo llegó a Listra, encontró a una persona lisiada o coja de nacimiento y al ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó caminar. Y este lisiado de un salto empezó a caminar. ¿Cuánto podemos aprender de la importancia de la fe en nuestras vidas? Segundo punto. Cuando se realizó este milagro, la gente de Listra quiso idolatrar como a dioses tanto a Pablo como a Bernabé. Pero ellos, en la desesperación y a los gritos, procuraron impedirles esto, pues era por completo contrario a lo que habían ido a enseñarles. Tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría. Tercer punto. Los judíos, que eran incrédulos y que habitaban en Antioquía y Iconio, no se conformaron con echar de sus ciudades tanto a Pablo como a Bernabé, sino que fueron hasta Listra y cambiaron el sentir del pueblo hacia los apóstoles al decir que ellos servían a los demonios. Hay que tener cuidado con decir que la obra de Dios es una obra del diablo. Cuarto punto. A causa de estas acusaciones, apedrearon a Pedro y lo arrojaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Incluso los mismos hermanos pensaron que había muerto. Pero qué milagro. Dios lo fortaleció, se levantó y entró a Listra nuevamente. Como para nuestro aprendizaje, debemos insistir, tomar coraje para volver a predicar en un lugar incluso cuando nos hayan corrido. Último punto. Pablo y Bernabé procuraban dejar establecidas a las iglesias con líderes locales para que se cuidaran unos a otros. Los apóstoles velaban en especial por las nuevas congregaciones. Como para nuestro aprendizaje, es importante crear nuevos líderes en nuestras iglesias.